comienza La Buena Noticia. Un programa que hoy presenta la Renovación Carismática Católica en España. Bienvenidos a una nueva edición del programa de La Buena Noticia. Este sábado 20 de diciembre comentaremos con ustedes la liturgia de la palabra correspondiente a este cuarto domingo del tiempo de Adviento. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica en España. Y estaremos con ustedes Inmaculada Moreno. Buenos días, Inmaculada. Buenos días. Ignacio Casas. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Rodrigo. El padre Rodolfo Londoño y el que les habla, Rodrigo Martínez. Estamos ya en el cuarto domingo de Adviento. El primero nos invitaba a velar, el segundo a preparar, el tercero a alegrarnos, y este cuarto domingo nos invita a acoger el plan de Dios en nuestras vidas. En vísperas de la Navidad la liturgia nos evoca los momentos previos al nacimiento del Mesías. En este ciclo litúrgico A, el pasaje narrado en el Evangelio es el del sueño de José, ante sus reticencias a desposarse con María. Este es el domingo de la confianza, del abandono, de dejarle a Dios llevar nuestra vida, de acoger su palabra y sus caminos que no son los nuestros. Para ello necesitamos una fuerte dosis de humildad, como la que tuvo José al acoger a María embarazada, como la que tuvo Pablo para ser apóstol de Cristo y anunciar con verdadero celo su evangelio, como nos narra la segunda lectura. Desgraciadamente el rey Ahaz, tal como se nos narra en la primera lectura, no quiso acoger el plan que Dios le manifestó y le propuso por medio del profeta Isaías, y las consecuencias fueron devastadoras para el pueblo. La desconfianza y la desobediencia fueron los pecados de nuestros primeros padres, y también pueden ser los nuestros. Este domingo nuestra Madre, la Iglesia, nos invita junto a José a confiar en los planes de nuestro Padre Dios, a abandonarnos plenamente en Él, a sus caminos, a sus designios, y a salir de nosotros mismos para acoger su voluntad y para servirle en las personas que Él pone a nuestro alrededor. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquellos días el Señor habló a Ahaz y le dijo: «Pide un signo al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo». Respondió Ahaz: «No lo pido, no quiero tentar al Señor». Entonces dijo Isaías: «Escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres que canséis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel». Palabra de Dios. El libro de Isaías es uno de los más completos del Antiguo Testamento. Según los estudiosos, en él se contiene la predicación y los oráculos de al menos 3 profetas de diversas épocas. El primero y más antiguo es al que corresponde la lectura de hoy. Se llamó Isaías y llevó a cabo su misión durante el siglo VIII a.C. El pasaje proclamado se encuentra dentro del llamado el Libro del Emmanuel. Los reyes de Siria y de Israel, el reino del norte, vienen contra Jerusalén, quedando el rey Ahaz aterrorizado. Pretenden obligarle a unirse a ellos para hacer frente al imperio dominante, Asiria. Isaías es enviado a tranquilizar a Ahaz. Ante la incredulidad de éste, Dios le anuncia un gran signo,
el nacimiento de un niño. Antes de que él sepa hablar, se habrán ido de Judá los reyes que suben a conquistarla. Desgraciadamente el rey Ahaz hará caso omiso de los consejos de Isaías y en vez de confiar en Yahvé pedirá ayuda militar a los asirios para que vengan en su defensa. Estos le impondrán vasallaje y le obligarán a dar culto a sus dioses. Prefirió la esclavitud ante los hombres en vez de la libertad junto a Dios. Vemos en la lectura cómo Ahaz se sentía acorralado en medio de la situación política y es Dios mismo quien le dice que pida una señal, pero Ahaz no la pide. Sin embargo, Dios le da una señal. Tendríamos que preguntarnos qué entendemos por señal. Quizá algún suceso que puede acontecernos y que nos lleva a intuir la voluntad de Dios, pero esta señal es muy especial, la que acabamos de escuchar en la palabra y aquella que Dios da a Ahaz, porque la Virgen está encinta y da luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Vamos a ver las características de esta señal. Primero, demuestra el poder de Dios, porque una virgen no puede quedarse embarazada si realmente no está allí el poder de Dios, si no ha habido esa parte humana. Por otra parte, destaca la sencillez de esta señal porque no es nada ostentosa. Además, una señal pretende comunicar. ¿Y qué nos comunica esta? Precisamente el carácter de Dios, su entrega, su kenosis, su abajamiento. Es una señal que invita más a la contemplación que a encontrar una respuesta concreta. Y sin embargo, en el Salvador encontramos la respuesta a cualquier cuestión, a cualquier pregunta, porque en él está la plenitud del sentido. Lógicamente ya hemos entendido esta profecía que aplicamos efectivamente a María, que está embarazada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego, salvadas las distancias, podemos preguntarnos qué tipo de señales pedimos al Señor en nuestra vida. Posiblemente se las pidamos: Señor, si me concedes esto, si me das esto, si me pasa esto otro. Y sin embargo, el Señor también a nosotros nos va a conceder y quiere darnos y nos da esta única señal, que es la contemplación de María. Nos invita así a buscar la presencia de Dios en lo sencillo, y ahí vemos el poder en la transformación de las cosas, pero dentro de la sencillez que tienen. Siendo así, entonces, ¿qué no podrá hacer Dios en nosotros, amigos? Si realmente, y es así, el Verbo de Dios se ha hecho carne, para Él nada es imposible. Por tanto, ¿qué hemos de temer? Nada. Ensanchemos nuestro corazón, porque Él es el Emmanuel, el que está por venir, la promesa hecha en el Antiguo Testamento y que esperamos aquí y ahora en este tiempo de Adviento. Esta es la señal. Contemplemos a la Virgen que está encinta. Ahaz es probablemente uno de los reyes de Judá peor valorados en la tradición bíblica. La promesa de una descendencia mesiánica ya se había hecho al rey David, que es el mejor rey de Judá y de todo Israel. Como vemos en el segundo libro de Samuel, en este pasaje del libro de Isaías, esa promesa se concreta en un signo por el que se reconocerá a ese Mesías que había sido prometido. Ahaz tiene sus propios planes con respecto a la invasión de los reinos del norte. Piensa aliarse con Asiria, cree que es lo mejor para su pueblo, pero Isaías le viene a presentar una propuesta de Dios que es mejor que la suya. Y él sencillamente no quiere escuchar esa propuesta. Escudándose en que no es digno de pedirle una señal a Dios, pues pretende seguir sin escuchar a Dios y sin conocer su mejor criterio para él y para el reino de Judá.
Dios le da de todas maneras esa señal que le había anunciado, la que hemos escuchado antes, que una virgen quedará encinta. Pero casi a continuación añade Isaías, o Dios a través de Isaías: antes de que sepa el niño rehusar lo malo y elegir lo bueno, quedará abandonada la tierra de los dos reyes a los que ahora temes. Vemos que Isaías entendía, o la profecía en parte se refería a algo que iba a ocurrir en los próximos años, que si el rey de Judá aceptaba la propuesta de Dios, el consejo de Dios, su problema se iba a solucionar en muy poco tiempo, iba a quedar libre el pueblo de Judá, siguiendo sus propios planes. Pues vemos cómo quedó como pueblo vasallo de Asiria. Pero detrás de, como hemos visto, detrás de esa interpretación a corto plazo que se hace en el libro de Isaías, hay una señal de cómo será el Mesías cuando venga. Una señal que se va a producir 700 años después. Es decir, sin que Isaías tuviera la capacidad de prever por sí mismo ese resultado. En teología hay un concepto que en latín es sensus plenior, que quiere decir sentido pleno, que interpreta algunos pasajes o algunas profecías como con un sentido mucho más allá de lo que el propio escritor sagrado o el profeta podía comprender en ese momento. Y este es uno de esos casos. Esto es una demostración de que la profecía que había lanzado Isaías en su momento no era cosa suya, no era una invención suya, no era una propuesta suya, era una propuesta de Dios que se cumpliría inexorablemente. Las lecturas de hoy nos van mostrando cómo Dios habla. Dios nos habla al corazón y en las tres lecturas, en la primera, en la segunda y en la tercera, nos dice cómo Dios se manifiesta a nosotros. Aquí en esta primera nos dice que Dios nos habla a través de las personas, a través de los que nos rodean. En la segunda lectura, la elección de San Pablo, pues fue una elección tumbativa. Él iba persiguiendo a los cristianos y sin embargo Dios lo llamó y lo eligió. Y en la tercera, en José, perfecto conocedor como buen judío de la palabra de Dios, sabiendo que Dios habla también y habló a sus antepasados en sueños, acoge esa palabra de Dios y acoge la presencia de Dios en el sueño. Dios nos habla de muchas maneras. Hay que pedirle al Espíritu que nos enseñe a reconocer su voz, a ser dóciles a ella y a dejarnos guiar por ella. Qué interesante eso de que Dios nos habla. En el profeta Isaías se nos muestra a Ahaz diciendo, no quiero tentar al Señor. Oye, se pone una máscara, una excusa, ¿cierto? No quiero tentar al Señor. Lo que no quería era escuchar al Señor. Y a veces nos pasa así, no queremos escucharlo. No es que Dios no nos hable, es que nosotros no queremos escucharlo. Y ese es el problema de Ahaz. No quiere escuchar la voz de Dios. Y dice la palabra del Señor que el profeta Isaías dice, no os basta cansar a los hombres, sino que cansan a Dios. Pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Como quien dice, no quieres escucharlo, pero el Señor te va a hablar. Igual te va a seguir hablando. Dios nos habla constantemente. Dios está hablando. Está tocando la puerta de tu corazón y en este momento te está hablando. Hay gente que dice, no, Dios no me habla. Tal vez es que no lo quieres escuchar. O lo que te está diciendo no es lo que quieres escuchar. Y a veces queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar y no dejamos a Dios ser Dios. Y eso tal vez es lo que le pasó a Ahaz. Ya lo explicaban ahora, como él tenía un plan en su guerra, en su batalla, planes de expandirse y planes de hacer concertaciones y conciliaciones con ciertas naciones. Y tenía su plan personal, individual.
pero no era el plan de Dios. A veces Dios nos quiere desbaratar nuestros planes y por eso no le escuchamos. A veces tenemos nuestra forma. Yo voy a hacer conciliación, voy a hacer una alianza con no sé quién, tenemos nuestros planes como Ahaz. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacerlo de más allá. Tenemos nuestros planes y tal vez el Señor quiere derrumbarte esos planes. Pero ten por seguro que si Dios te quiere derrumbar los planes es para darte algo mucho mejor. Dios no te da siempre lo que tú quieres, pero siempre te da algo mejor. Es más, no siempre te da lo que tú quieres, no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Por eso hay que escuchar la voz de Dios. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la firmó sobre las corrientes del océano. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. Bendito y alabado sea, Señor, entra en mi vida. Mi boca se llena de tu alabanza, Señor, porque tú eres mi refugio, mi alcázar, tú eres mi Dios. Nada podrá hacerme quienes me persiguen, porque tú me proteges. Eres el que das cimiento a mi vida. Solo tú, Señor, eres el único digno de confianza. Solo tú, Señor, mi esperanza. Quiero cantar tu amor, contar tus maravillas. Gloria a ti, Señor Jesús, siempre grande y poderoso, inmenso y fiel. A ti la gloria y la alabanza por siempre. El Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. A ti sea la gloria y la alabanza, Señor, a ti sea la adoración por los siglos. Entra, Señor, entra en mi corazón como Rey. Entra, Señor, en mi vida como el dueño absoluto. Toma el control de toda mi existencia. Hoy te alabo, te bendigo, te adoro, te glorifico, te declaro el Rey de mi vida, el Rey de mi existencia, el Rey de mi corazón, el Rey de todo lo que me rodea, Señor. Te doy el control de mi vida. No solo quiero darte una alabanza con palabras, quiero ponerte a tus pies toda mi existencia, postrarme ante ti, darte el control como Rey. Entra en mi corazón como Rey, no entra como un visitante, entra como un Rey, Señor. Te alabo, tú eres el Rey, tú eres el Dios, tú eres el Señor soberano. Alabado y glorificado seas, Señor. Va a entrar el Señor. Buscaremos tu rostro, Señor. Queremos buscar tu rostro, conocer tu voluntad en todo lo que nos das, en la alegría, en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, como se prometen los esposos cuando se comprometen ante ti y se entregan mutuamente en tu presencia, porque tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Buscan tu rostro, Dios de Jacob.
Lectura de la carta a los Romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas, y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David, según la carne, constituido Hijo de Dios en poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos recibido la gracia del apostolado para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos os encontráis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. La comunidad cristiana de Roma, según los estudiosos, era mayoritariamente de origen gentil. Los judíos serían una minoría, si bien era el origen de la comunidad. Toda la carta a los romanos está escrita teniendo en cuenta la realidad judía. Era la preocupación de Pablo por proponer el Evangelio a sus hermanos de raza. Toda la carta se centra en un tema muy judío. La justificación no viene de la circuncisión ni de las obras de la ley mosaica, sino de la fe en Jesucristo. Para argumentar, Pablo usa frecuentemente el Antiguo Testamento. El fragmento proclamado corresponde al saludo y acción de gracias inicial, en la que Pablo da fe de su elección como apóstol para anunciar el Evangelio de Dios. Vemos en primer lugar en el texto una forma muy personal de Pablo de presentarse. Dice de sí que es siervo de Cristo, apóstol escogido, pero posteriormente podemos encontrar como una presentación de Cristo en un tono profundamente querigmático y podemos sacar una enseñanza para explicar en base de este texto a aquellos que no creen en nuestro Señor a través de estas palabras de Pablo. ¿Por qué? Porque nos dice Jesús, nacido de David. Por tanto, es uno de los datos que apuntan al Mesías anunciado en quien se cumple las Escrituras. Hijo de Dios. De esta forma expresa la divinidad claramente de nuestro Señor, este título cristológico que también vemos en los Evangelios. Además, lleno del poder del Espíritu. Rezuma todo él el Espíritu, porque es con el Espíritu, en realidad, en esta comunión profundísima. Santo, porque solo Dios es santo. Resucitado de entre los muertos, porque está resucitado y ahí se basa nuestra fe. Señor nuestro, expresando así ese señorío sobre todas las cosas de Jesús, pero además y sobre todo, Señor de nuestras vidas. Luego hay como una tercera parte en el texto en el que explica esa relación de Cristo con nosotros. Por él hemos recibido la gracia. En este caso habla de la evangelización. Por él se nos da la fuerza para suscitar la obediencia de la fe al predicar el Evangelio. La fe, por lo tanto, aparece como ese gran regalo, porque el objetivo es la gloria de Cristo, nuestro Señor, al evangelizar. Y termina con lo que podemos decir una cuarta parte, en la que ya habla específicamente a aquellos a los que va dirigido la carta, a los romanos, santos, amados por Dios, que dando la paz y la gracia que brota de Cristo para esta comunidad. Luego podemos sacar algunas consecuencias importantes de esta lectura. El Emmanuel es Cristo, que se queda con nosotros y con todos los hombres para siempre, el Salvador, a quien apuntan las Escrituras. Y esto es lo que anunciamos cuando evangelizamos. El Hijo de Dios es nuestro Señor Jesús, lleno de poder y resucitado. Por tanto, queridos amigos, también en este tiempo de Adviento tenemos que responder a esta llamada, la llamada a evangelizar, a decir no solamente, en fin, a veces este grito descafeinado de felices fiestas, sino a decir, Cristo, tu Salvador, está próximo, está cerca. En este pasaje de la carta a los Romanos hay una frase que me parece preciosa: suscitar la obediencia de la fe. Con ello el apóstol Pablo nos dice que el apóstol, el predicador,
no debe pretender imponer la fe a las personas, ni siquiera indirectamente a través del temor o a través de la amenaza, sino debe buscar que se despierte el deseo de cada uno de servir a Dios, de obedecer a Dios. Dios suscita la fe entre todos los hombres por medio de predicadores, por otros medios que tiene a su alcance, tiene infinidad de posibilidades, pero para que la fe fructifique es necesario que cada uno la acoja, la acepte o bien que la rechace en el uso de su libertad, porque la gracia de Dios no elimina la libertad del hombre. Dios nos ha creado libres, seremos libres por toda la eternidad y quiere que actuemos libremente, que elijamos en cada momento si queremos cumplir la voluntad de Dios o queremos cumplir nuestro propio criterio, nuestros propios planes. En todo caso, si decidimos cumplir la voluntad de Dios, estaremos guiados por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios. No actuaremos en la oscuridad, en la ignorancia, sino contaremos con su ayuda en todo momento. Pero esta elección no se produce de una vez para siempre en un acto de conversión, quizá espectacular como el de San Pablo o el que puede haber sentido en algún momento de su vida cualquiera de nosotros, sino que es una elección que se realiza cada día, en cada instante, cada vez que hay que optar, cada vez que hay que elegir entre lo que Dios nos pide y lo que nosotros queremos hacer. Este es nuestro camino. En este texto bíblico se nos muestra a Jesús, nacido de la estirpe de David según la carne, y luego constituido Hijo de Dios en el poder según el Espíritu de la santidad por la resurrección. Es interesante cómo San Pablo aquí nos muestra la parte humana y la parte divina de Jesucristo. Esas dos dimensiones. Es muy fuerte esto porque lo que nos hace cristianos es esto. Es interesante. Ninguna otra religión, con respecto de las otras religiones, se nos habla de un Dios que se haya hecho hombre. Todas las demás religiones es la búsqueda del hombre que hace para llegar a Dios, para alcanzar la iluminación, para alcanzar el nirvana, para alcanzar agradar a Dios, para encontrarse con Dios. Eso es una búsqueda del hombre. El hombre está buscando. Pero el cristianismo no. Es Dios que busca al hombre. Dios, todo un Dios. Jesucristo es Dios. Es interesante la frase porque dice constituido. Constituido. Cuando investigaba sobre la frase constituido, no quiere decir que haya sido creado. No es creado. La palabra es oristentos. No es creado. Tampoco es adoptado, como nosotros que somos hijos adoptados. No. Constituido hijo, es decir, se manifestó, se declaró que era hijo de Dios, pero ya era Dios. Se manifestó públicamente, constituido hijo de Dios en la resurrección. Ahí se manifestó, pero antes de la resurrección ya era Dios. Por lo tanto, es Dios que viene a hacerse carne y nos muestra en la estirpe de David, o sea, nos está mostrando que viene con una genealogía particular. Incluso cuando leemos para iniciar estas ferias de Adviento y todo esto en estos días que hemos estado leyendo la genealogía de Jesús, es interesante porque nos muestra una genealogía en la carne con un montón de fragilidades. O sea, una de las antepasadas de Jesús es Rahab, la prostituta. Ruth, la moabita, la extranjera, y David, el rey adúltero. Ahí vienen los antepasados. O sea, una carne débil, frágil, limitada. Y en esa carne débil, frágil, limitada, se ha encarnado el Hijo de Dios para la salvación. Usted busca la tumba de todos los hombres y ahí está la tumba de todos los hombres. Pero la tumba de Jesucristo está vacía. Porque ha resucitado, ha venido a salvarnos. Es un Dios que viene a salvarnos y que para salvarnos se hizo hombre asumiendo toda la fragilidad humana.
Me gusta esta parte de la estirpe de David, es decir, de una estirpe, no crea que es la gran estirpe. Ay, no, este viene de la estirpe del rey David, como si fuera algo de alcurnia. En realidad, está diciéndolo San Pablo, claro, para el cumplimiento de las profecías. Pero si tú vas a buscar la estirpe de David, es una estirpe que viene manchada con un montón de debilidades y de pecados fuertísimos. Fuertísimos. Y en esa fragilidad, Dios viene a encarnarse en tu debilidad, en tu fragilidad, en tu pecado, aquí, a levantarte, porque te ama. El cristianismo es un Dios que viene en tu búsqueda. La Navidad que estamos a punto de celebrar es eso, un Dios que se abaja. Hay una kenosis, un abajamiento en la carne, por amor, viene en tu búsqueda. ¿Sabes qué? Dios te está buscando. Déjate encontrar. Dile a quien sufre en su soledad, no debes temer, pues el Señor, tu Dios poderoso, cuando invoques su nombre, Él te salvará. Él vendrá y te salvará. Él vendrá y te salvará. Dile al cansado que Él pronto volverá. Él vendrá y te salvará. Él vendrá y te salvará. Él vendrá y te salvará. Alza tus ojos hoy, que Él te levantará. Él vendrá y te salvará. Dile a quien tiene herido el corazón, no pierdas la fe, pues el Señor, tu Dios, con su gran amor, cuando invoques su nombre, Él te salvará. Él vendrá y te salvará. Él vendrá y te salvará. Dile al cansado que Él pronto volverá. Él vendrá y te salvará. Él vendrá y te salvará. Él vendrá y te salvará. Alza tus ojos hoy, que Él te levantará. Él vendrá y te salvará. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó,
hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. El comienzo del Evangelio de Mateo nos narra una larga genealogía de Jesús que lo vincula con Abraham. Es la manera de mostrarnos cómo Dios entra en la historia humana, asumiéndola para redimirla. En el Evangelio de hoy se nos dice cómo entramos nosotros en la suya. Él asume nuestra carne tal como ella es. Nosotros lo asumimos a Él tal y como Él se ofrece en María. José es el descendiente de David a quien Dios prometió el Mesías. Pero aquel que promete siempre se compromete, y lo que promete es Él mismo. El Hijo no nace de nosotros, viene del Espíritu Santo porque Dios es Espíritu. La fe en la palabra establece ese parentesco entre Dios y nosotros. Mediante ella, como José, nosotros acogemos a aquel que tiene el poder de transformarnos, de hacernos hijos. Todo queda bajo nuestra responsabilidad, bajo nuestra capacidad de responder a la palabra de Dios. La misma palabra de Dios es como su ángel, que nos ofrece siempre la posibilidad de acogerlo, de escucharlo y de responderle. Vemos en el Evangelio en primer lugar a María. En ella acontecía aquello tan extraordinario por obra del Espíritu Santo. Y José, desde luego, ese hombre justo, que es muy posible que no desconfiara de María, pero ¿qué estaba ocurriendo? Él que pintaba en todo eso y prefirió simplemente retirarse para no hacerla daño, pero Dios actúa y le dice, no, José, tú tienes aquí una llamada concreta y de esta manera ha de nacer el que ha de venir de tu estirpe. Y así José entiende, asume, acepta este plan de Dios y junto con María y el niño van de esta manera siendo esos instrumentos para la gloria de nuestro Señor. Creo que habríamos de subrayar, que ya lo hemos hecho, la estirpe de David para entender que toda esta historia de la salvación está dentro de la humanidad. En toda esta historia Dios escoge, elige. Y aquí está esta señal. Pero yo creo que sobre todo hemos de aprender de José. Este hombre justo, humilde, no siempre entendemos los signos de Dios, ¿verdad? Pero Dios se comunica con nosotros y en esto está insistiendo la palabra y nos muestra el camino. Y nosotros, como José, hemos de estar atentos, obedecer, abrazar esa voluntad. Y no tenemos por qué ver todo lo que Dios hace, ni siquiera saber el porqué de cómo el Señor nos va guiando. Pero sí sabemos cómo hemos de estar en atención, en docilidad a las mociones de nuestro Señor. Y entonces habrá una obra mucho mayor de lo que nosotros nos hemos podido imaginar. Por tanto, amigos, en este domingo de Adviento vamos a contemplar, amar y abrazar al Niño Dios, que es contemplar el amor que Dios nos tiene. Y sea cual sea la voluntad del Señor para con nosotros, amémosla, abracémosla y gritemos en este momento desde lo más interior, ven, Señor Jesús, Maranatha. Las lecturas de este domingo nos presentan un contraste muy agudo entre la autosuficiencia de los reyes de Judá, de la mayoría de ellos, y en este caso del rey Ahaz, y la prontitud con la que obedece San José a las propuestas o las cuestiones que le plantea Dios. Los capítulos 30 y 31 del libro de Isaías son un conjunto de reproches a todos aquellos que hacen planes de espaldas a Dios sin contar con Él. El primero de los versículos dice: «Ay de los hijos rebeldes, oráculo del Señor, que hacen planes sin contar conmigo y sellan alianzas sin mi espíritu». Estas palabras y todo lo que hemos estado leyendo hasta ahora son para nosotros también una advertencia. No podemos vivir nuestra vida
exclusivamente con arreglo a nuestro propio criterio, a nuestro discernimiento tan pobre, tan limitado, comparado con el que Dios puede ofrecernos. Debemos consultar a Dios, al menos en las situaciones importantes, en las decisiones importantes. Sin embargo, eso no quiere decir que le tengamos que consultar cualquier cosa que hagamos. Nosotros, según la teología clásica de todos los tiempos, pues estamos llamados también a colaborar con Dios en nuestra propia salvación. No quiere el Señor, entiendo yo, que actuemos como marionetas suyas, haciendo siempre lo que Él nos dice, sino que hagamos uso de nuestra libertad a la manera de los hijos que poco a poco van recibiendo de sus padres mayor autonomía, mayor responsabilidad, en la medida en que van creciendo y van siendo capaces de ello. Contando siempre, en todo caso, con el Espíritu Santo, que nos ayudará cuando las circunstancias nos desborden y también nos señalará los errores que cometamos haciendo uso de esa libertad y con buena intención, para que lo más pronto posible pues retomemos el camino verdadero que es nuestro Señor Jesucristo. Quisiera resaltar una parte del texto que a veces dejamos de lado. Jesús cumple las profecías. Jesús es el cumplidor de las profecías. Qué interesante. Todo esto sucedió para que se cumplieran las profecías. Y es interesante ver cómo 300, dicen algunos autores, 300 profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta de que la Virgen está encinta, la Virgen es como una paradoja, ¿cierto? Una Virgen y encinta. Hay un montón de paradojas. Que Jesús haya cumplido 300 profecías era casi imposible. Sobre todo que algunas de ellas parecen contradictorias. Se da como un montón de paradojas en estas profecías y dice uno, pero ¿por qué esto? Primero, manifestar que solo Cristo podía cumplir todas esas profecías. Esa profecía de una virgen y encinta, esas profecías, como muy difícil. Manifiestan que Dios supera lo imposible. Primera paradoja, primera contradicción que se da. Dice, vendrá de la descendencia de David. Y luego dice de que el Mesías está por encima de David. O sea, una contradicción, ¿cierto? Parece. El Mesías viene de la estirpe de David, pero está por encima de David. La primera contradicción que aparece. Es hijo de David, pero al mismo tiempo es señor de David. Lo vemos claramente en los textos del Antiguo Testamento. Y eso pasa también en nuestra vida. Esas paradojas se dan en nuestra vida y quisiera que las tomáramos también. En nosotros también se nos pueden dar esas dos realidades. Al mismo tiempo nosotros podemos vivir esas paradojas. A veces no somos del todo una cosa ni del todo otra. A veces queremos gloria sin desgaste. Para poder ser gloriosos, para poder ser reyes gloriosos, tenemos primero que desgastarnos. Hay una identidad en nosotros. Hay una identidad, somos seres humanos, pero estamos llamados a la trascendencia. Esas mismas. Miren cómo Jesús es ese modelo para seguir. Jesús, la altura del perfecto, del hombre perfecto es Cristo Jesús nuestro Señor. Esas paradojas que parecen como contradicciones en el Señor, lo que muestran es la realidad humana. Nosotros tenemos una realidad, somos contingentes, pero tenemos un llamado, una vocación trascendente. Jesús es Rey glorioso, pero también es siervo sufriente. Ahí hay una paradoja. En Cristo, ¿cómo se da esto? Porque Él reina sirviendo, porque Él vence entregándose. Y en nuestra vida nosotros también a veces Dios nos da frutos, pero a través del servicio. Es a través del servicio que nos glorificamos. Jesús es un Mesías eterno, pero es un Mesías que muere. Hay unas profecías que hablan de que el Mesías va a ser eterno. Hay otras profecías que dicen que el Mesías va a morir. Como en Cristo se cumplen las dos cosas. Un Mesías eterno, pero un Mesías que pasa por la muerte. Y en nosotros también. Hay momentos donde parecemos morir, pero resucitamos. A veces pasamos por momentos difíciles, pero seguimos adelante. Jesús es el Mesías que trae paz, pero al mismo tiempo hay otras profecías que dicen que es el que provoca división. Y a veces en nosotros también se da esa incomprensión incluso entre los cercanos. Cristo es el que trae la paz, pero también lucha contra el pecado. En nosotros se dan esas contradicciones interiores, esas realidades paradójicas en nuestra vida. Y Jesús nos muestra cómo ante lo que parece ya
que no tiene salida, hay salida. Ante la oscuridad de un pesebre, nace un niño y trae esperanza. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios, para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Estamos en Radio María, en el programa de La Buena Noticia, que se emite todos los sábados de 12:30 a 1:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, hoy conducido por la Renovación Carismática Católica en España, y estamos acompañándoles Inmaculada Moreno, el padre Rodolfo Londoño, Ignacio Casas y Rodrigo Martínez. Les invitamos a hacernos llegar sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo, escribiéndonos a la dirección de correo electrónico labuenanoticia1, 1 en número, @radiomaria.es. labuenanoticia1, 1 en número, radiomaria.es. Y cómo no agradecerles a todos sus colaboraciones, porque eso hace posible la labor evangelizadora de Radio María. Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, señaló a sus discípulos que aquella mujer había echado más que nadie, porque, añadía el Señor, los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestro trabajo, ondas y técnica para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, testimonio apostólico y donativo. Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Tú también puedes colaborar. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María en la espera de Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Ven, Espíritu Santo, recréate en nosotros, recréate en el mundo, porque te necesitamos. Somos pobres, pequeños, insignificantes, pero tú, Espíritu de Dios, has querido comunicarte con cada uno. Llénanos del amor de nuestro Señor Jesús, de ese niño pequeño
lleno de ternura, que viene a dar ese amor que necesita el mundo. Danos un deseo grande, fuerte, amplio, para que puedas manifestarte en nosotros, Espíritu de Dios, y para que podamos ser ese reflejo de nuestro Señor. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Mereces todas mis alabanzas. Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado el padre Rodolfo Londoño, Inmaculada Moreno, Ignacio Casas y Rodrigo Martínez. Las primeras palabras del hombre a Dios son: tuve miedo. Por eso, no temas, es la primera palabra que el Señor le dirige al hombre cuando se manifiesta. El miedo nos hace huir de la voluntad de Dios, es lo contrario de la fe. José escucha y acoge la palabra, la que no viene de su miedo, sino de Dios. Es el nuevo Adán que escucha al Señor. José abre el corazón y la mano para recibir el don y acoger el plan de Dios. Hace lo contrario de Adán. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y, cómo no, el cuidado amoroso de nuestra Madre María, y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre. Termina La Buena Noticia. Un programa que hoy ha presentado la Renovación Carismática Católica en España.